Y a esta hora está ya con nosotros el ingeniero José Villavicencio. Él es dirigente sindical tanto del FUD como de la UGT. Ingeniero Villavicencio, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante que usted nos comente respecto de esta propuesta presentada por la comisión presidida por Augusto de la Torre, aclarando sin duda, sin embargo, que esta es una propuesta más, no es la única. Entendemos que se han presentado varias propuestas, algunas de ellas incluso llegaron ya a la Asamblea Nacional para ser analizadas, para ser debatidas, para ser consideradas. Pero quizás la pregunta que nos queda respecto de todo esto, si consideran ustedes que el presidente de la República, Guillermo Lasso, estaría en las condiciones y en las posibilidades de presentar esta propuesta de reformas como un decreto ley en este corto tiempo que le queda como presidente. Bienvenido, ingeniero. Gracias, buenos días, un gusto poderles saludar. Me parece que es importante plantear al país, a los trabajadores jubilados, de que los gobiernos de turno han buscado mecanismos para afectar los derechos de los jubilados y trabajadores referente al seguro social. Y decimos esto porque el primer golpe que recibimos los trabajadores y los jubilados fue en el 2015, cuando en el gobierno del presidente Correa se eliminó el 40% de las pensiones jubilares, donde el Estado tenía la obligación de entregarlo, y se eliminó a través de la famosa Ley de Justicia Laboral. En esos 3 años, más o menos que estuvo vigente la ley, el IES perdió de recibir, si le sumamos el lucro cesante, 9,000 millones de dólares. En ese mismo año se aprobó la famosa resolución 501, cambiando los valores del seguro de vejez, invalidez y muerte a los seguros de salud, que también le han afectado a las situaciones de los afiliados. También se pretendió eliminar la deuda de salud, que bordeaban los 3,527 millones de dólares, y desconocer esa deuda a pretexto de que no había un reglamento, y eliminaron el 40%, diciéndonos al país de que si el IES necesitaba le iban a entregar más. El problema es que ni el correísmo, ni el morenismo, ni el lacismo ha entregado la obligación del 40% como establece la Constitución para garantizar este elemento. Lo que ha hecho el actual gobierno, conformar una comisión para tratar de eliminar en la práctica ese derecho que tenemos los trabajadores y los jubilados. Y consideramos, obviamente, que este gobierno que está de salida, que le ha hecho tanto daño a los ecuatorianos y que ha sido parte de los actos de corrupción en el país y sobre todo en el IES, no tendría la capacidad moral ni ética para presentar una propuesta que nosotros le hemos calificado como criminal. Ingeniero Villavicencio, a más de lo que usted comenta, otro tema que preocupa y que debería ser el fundamento, la base para poder trabajar una propuesta es información real, información certera respecto de cuál es la situación en este momento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los últimos estudios actuariales no se han dado a conocer, no sabemos siquiera si es que ya han concluido, y el resto de información que está ahí, inclusive a cuánto mismo asciende la deuda del Estado ecuatoriano con el instituto, es algo que no logra todavía dilucidarse. ¿Cómo avanzar, cómo exigir o exhortar para que efectivamente toda esta información pueda hacerse pública y pueda haber accesos? Sin embargo, Augusto de la Torre dijo que la información estaba ahí, que era un poco difícil acceder, pero que en todo caso la información estaba ahí, pero no concuerdan con esto la gran mayoría de otros sectores y analistas, quienes advierten que efectivamente no es posible acceder a la información y no hay información actualizada. Como decía, los estudios actuariales me parece que del 2022 no se han entregado aún. Mire, ¿por qué no entregan la información? Porque obviamente los 13 estudios actuariales que se hizo en el 2019 muestran todo lo contrario de lo que nos dicen ahora, de que no hay plata para las pensiones de aquí a 2, 3 años. Eso es falso. El estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo, que hizo el mismo IES y esta empresa privada que pagó el IES denominada Borrich, algo así,
establece de que si el Estado ecuatoriano pagara el 40%, como establece la Constitución, se estarían garantizando las pensiones hasta el 2040, en el peor de los casos hasta el 2037. Entonces no les conviene de que se haga público esos estudios, porque obviamente se les estaría cayendo la máscara al decir que ya no hay recursos para pensiones, porque se hicieron 3 estudios actuariales. Obviamente no es lo suficiente, se requiere hacer un estudio o una auditoría internacional o por lo menos nacional sobre el tema administrativo, económico y financiero del IES para saber cuál es la verdadera realidad, porque no nos dicen, nos están mintiendo. Segundo, hay que transparentar cuál es el valor de la deuda millonaria que tiene el Estado con el Seguro Social. Cuando nos sentamos en las mesas con el señor Cepeda, bordeaban los 24,000 millones de dólares distribuidas en el seguro de salud, en el seguro de desempleo, el 40%, los famosos bonos del Estado, y obviamente también esa deuda de la mora patronal que bordean los 2.500 millones de dólares. Que por cierto, esta comisión no dice nada de ese elemento, y entonces obviamente se requiere ese aspecto. Tercero, nosotros hemos planteado, hay que combatir las mafias, los corruptos. Este gobierno ha sido parte de asaltar la vocalía de los trabajadores. Dice el señor Gómez, muy suelto de huesos, por cierto, de que era que se convoque a los trabajadores para discutir y analizar esta propuesta. Cuando él se sentó en Carondelet a balizar esta comisión, que ahora entre comillas la rechaza, la droga moral de este sujeto que ha asaltado la vocalía del IES de los trabajadores, con el aval del gobierno y con los jueces de bolsillo y con una justicia que está corrompida. Y entonces no pueden seguir manejando el IES gente que no conoce. El señor Ortega, delegado del gobierno, dijo que iba a resolver el problema creando una comisión de los patricios. No saben nada del seguro social, no saben nada de la seguridad social, ni siquiera sabían o conocían que había un reglamento para elegir el consejo directivo del IES. Entonces, esta realidad tiene que cambiar, y hemos dicho, no puede ser posible que busquen salidas afectando a sus dueños, afiliados, jubilados y pensionistas, cuando los responsables están paseando con los recursos. ¿Dónde está el señor González de los famosos actos de corrupción del tema del call center, de la construcción de hospitales, entre otros aspectos? El señor Cordero, el señor Richard Espinosa, que eliminó el 40% con su informe para que aprueben los 100 alzamanos que habían en el 2015 en la Asamblea. Entonces no puede ser posible que mientras ellos se pasean luego de haber robado los recursos y tomar malas decisiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ahora nos diga esta comisión, alguien tiene que pagar, alguien tiene que arrimar el hombro. Ahora, ingeniero Villavicencio, a los dueños del IES. Ingeniero Villavicencio, esta comisión que fue creada por el propio presidente de la República y que la preside Augusto de la Torre, ¿tuvo algún acercamiento con el sector sindical, con el sector de los trabajadores, para conocer cuál es la posición de ustedes, las propuestas respecto de los cambios necesarios que debe darse para mejorar y hacerle sobre todo sostenible al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a lo largo del tiempo? ¿Tuvieron ustedes algún encuentro, alguna reunión para poder conocer cómo estaba trabajando la comisión y sobre todo poder exponer cuáles son sus propuestas? Ni verbal ni por oficio, ni de manera formal ni informal hemos sido notificados, llamados para discutir este aspecto. Y nosotros hemos dicho claro, y no nos vamos a cansar de repetirlo, don Augusto y su comisión se dio gusto mintiéndole al país y sigue haciéndolo. Cuando nos dijo claramente en su informe, no van a haber incremento de años, reducción de pensiones, incremento de aportes. Y pasa todo lo contrario. Si hoy nos plantean que ya no sea la jubilación 30 y 60 que dice la actual ley, sino que sea 35, por ende automáticamente la edad se va a incrementar, porque el señor de la Torre no ha de tener la varita mágica para congelar la edad de los trabajadores, de las personas trabajadoras. Y entonces si le plantean aportar o trabajar 5 años más, son 60 imposiciones, entonces ya no se va a jubilar a los 60, será a los 65, la primera opción que existe.
La segunda opción es, obviamente, 65 de edad y 15 años de aporte. Hoy nos plantean que ya no sea 15, que sean 25, 10 años más adicional. Entonces, se estaría jubilando a los 75. La tercera opción es 70 años de edad y 10 de aporte, dice la actual ley. Nos plantean que sean 15 años de aporte. Entonces, 60 imposiciones más. En el peor de los casos, se estaría jubilando una persona con edad avanzada a los 75, 80 años. ¿Ya para qué una pensión? Por eso yo decía, lo que buscan es eliminar. Hoy aportamos los trabajadores de 12 meses, nos plantean de 14. Solo poniendo un ejemplo, que ganemos el salario básico, usted aporta o aportamos alrededor de 66, 68 horas, por dos, más de 130 dólares que el trabajador tendría que aportar, y eso significa menos ingresos como tal. Y obviamente una pensión es irrisoria. El cálculo de esa pensión básica, que la denominan en el proyecto, estaría cogiendo el trabajador menos de 300 dólares. ¿Y cómo quieren mejorarla? Con la propia plata de los trabajadores, al plantear en la propuesta de que el seguro de cesantía, que teníamos el 3% y que ya nos quitaron el 1% para el seguro de desempleo, hoy ya no se lo puede retirar cuando a usted lo despiden o cuando renuncia, únicamente cuando se jubila. Y no le van a dar de manera global, sino mensualizada, para mejorar la pensión irrisoria que nos ofrecen con nuestra propia plata. Por eso es que hemos condenado y hemos calificado como criminal y mentiroso. Ingeniero Villavicencio, hay una realidad en el mundo, que es el acelerado crecimiento de las personas de la tercera edad. La población envejece cada vez de una manera mucho más acelerada, y esto es un tema que definitivamente hay que considerarlo frente a la realidad del IES. Se ha advertido que aunque el gobierno nacional pague la deuda, aunque el gobierno nacional devuelva el porcentaje que le correspondía para aportar al pago de las pensiones jubilares y otras circunstancias sobre las cuales se estaría debatiendo ahora, no sería suficiente, que es realmente necesario en este momento repensar el tema del sistema de pensiones, pensando en esta realidad. Para el año 2050 se advierte que al menos 1 o 2 personas serán ya mayores de 60 años, y esto, como digo, es una tendencia a nivel mundial. Ecuador y Latinoamérica no es la diferencia, y esto hace repensar precisamente los sistemas de pensiones para poderle otorgar a esta población, a la que en pocos años más de la cual todos seremos parte, una vida digna y en las mejores condiciones. En este contexto, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen? Si es que esta que ha presentado Augusto de la Torre con su equipo de trabajo definitivamente no lo es y perjudica a quienes en algún momento vamos a ser jubilados. Mire, hay unos aspectos. Yo sé que el tiempo es oro, pero ojalá me puedas regalar unos minutos rapidito, para explicar. A ver, concretamente. Primero, mire, obviamente no podemos permitir que nos planteen una propuesta para la jubilación con esas edades, porque las condiciones donde se desarrolla la actividad son inadecuadas, y entonces es inaceptable. Segundo, le estamos coartando el derecho a los jóvenes, a esos 5 millones de ecuatorianos que no puedan ingresar a trabajar, a elaborar, cuando quieren tenernos hasta los 70, 80 años en la institución o en la empresa privada. Es absurdo, porque le estamos coartando ese derecho. Tercero, hay que recordar al país que la señora Legarde dijo de que la edad se ha extendido, cuando es falso, y que los viejos deberían morirse. Lo dijo claramente la principal representante vocera del Fondo Monetario Internacional. Esas políticas están cogiendo. Cuarto, ¿qué nos preocupa? Obviamente hay que tomar decisiones en el IES. El Frente Unitario va a entregar una propuesta en los próximos días a los jubilados, a los trabajadores, al país. Pero lo que nos preocupa es que de los 8 candidatos presidenciales, ninguno ha dicho que va a establecer el pago de la deuda, excepto el candidato Yacu Pérez, que ha dicho que va a empezar pagando la deuda, que va a combatir la corrupción y cambiando la gobernabilidad. El resto no ha dicho nada, y eso es una gran preocupación que tenemos, porque es un tema muy sensible, y por eso es de que también pasa porque los ecuatorianos
Elijamos bien a los asambleístas, porque ahí vamos a discutir la ley de seguridad social, el tema laboral. Y hay un aspecto: ¿cómo se va a generar empleo en el país? Porque la generación de empleo también va de la mano de cómo sostener el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y obviamente tomando otras medidas. El Frente Unitario tiene una propuesta integral de el IES que queremos, pero vamos a darlo solo para los 3 seguros: seguro de vejez, invalidez y muerte, y también el tema de la gobernanza. Con esto termino. Mire, ¿qué nos dicen en la propuesta? Hay que cambiar la gobernanza, hay que conformar un nuevo consejo paralelo al actual, donde esté el gobierno, empleadores, trabajadores, un delegado del Ministerio de Finanzas y 2 independientes, extraños que no sabemos quiénes son. Pero lo grave de la propuesta es que dice que el consejo directivo actual se mantiene, los 3 que hay, y que se harán cargo únicamente del seguro de salud y el tema del seguro de riesgos del trabajo, cuando conocemos que ahí han estado los principales actos de corrupción en la compra de medicinas, en la derivación de los pacientes del seguro a las clínicas privadas y también en el seguro de riesgos del trabajo. O sea, no quieren cambiar el IES, quieren seguir manteniendo sus negociados. Por eso plantean que es el Consejo, como está actualmente, se quede y que maneje los 2 principales seguros que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En los hechos, privatización; en la práctica, eliminar la jubilación y seguir manejando ellos los negociados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bien, queremos agradecerle, ingeniero Villavicencio, por haber compartido los criterios de esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Ha sido el ingeniero José Villavicencio, dirigente de las organizaciones de los trabajadores FUD y UGT.